Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. En este programa de Para leerte mejor vamos a conversar con Natalia Gerardi, es abogada, es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Vino a Jujuy justamente a presentar el último libro que edita el equipo latinoamericano de justicia y género, que se llama Autonomía y Feminismo, siglo XXI. Son escritos en homenaje a una feminista, Aide Virgin. Natalia, muchísimas gracias por venir. La verdad que es un gusto que nos estés acompañando en este programa de Para leerte mejor. El libro que traes es un libro muy interesante, es un bello libro además para ver, que combina análisis sociológicos, análisis desde el derecho, desde la economía, todos con una mirada feminista, y todo eso se combina con artículos acerca de la vida, del trabajo de Aide Virgin, que están escritos con mucho cariño y desde la militancia, ¿no? Es un libro que nos encantó hacerlo y nos encanta leerlo y tenerlo y nada, que sea parte de lo que podemos brindar a la comunidad más amplia. El libro en realidad recorre en la vida de Aide una etapa de la Argentina. Una etapa de la Argentina y de la región y del pensamiento político y político feminista a través de diferentes momentos históricos, políticos, y también a través de diferentes agendas de trabajo que tenían que ver con esos momentos históricos y políticos. El libro se pensó hace un par de años, un poco también para pensar, digamos, podríamos decir que tenía un objetivo bastante egoísta. Queríamos nosotras saber más sobre esa persona con la que compartíamos tiempo, trabajo, luchas, ideas, y queríamos tenerlo como asirlo, ¿no? Mejor. Las anécdotas de Aide, digamos, nada, las podemos contar a borbotones, de a miles, y con quien hables que la haya conocido tiene una anécdota simpática, política, sustantiva, risible y todo junto. Entonces, la idea que tuvimos al pensar el libro fue, bueno, busquemos a los protagonistas que acompañaron a Aide en los 50 años públicos de su vida y pidámosles sus recuerdos, sus visiones sobre diferentes momentos en los que, nada, compartieron parte de sus luchas, de su trabajo, de sus ideales, de su vida cotidiana. Y todo eso es el resultado del libro. El libro permite hacer una especie de repaso sobre lo que significa el siglo XX para el feminismo, sobre lo que deja y sobre lo que es necesario ir avanzando. ¿Qué es lo que te queda a vos después de haber sido atravesada de alguna manera por este libro? Creo que a mí me deja primero los aprendizajes del camino recorrido
y me permitió y me permite entender mejor los procesos que llevaron al lugar en el que estamos hoy. Digamos, yo me acerco al feminismo en el siglo XXI, en el 2000. En el 2000 descubrí, a través de estudios y de la posibilidad de haber accedido a cierta literatura y demás, el feminismo y el feminismo jurídico, porque eso no había sido parte de mi formación como abogada en la Universidad de Buenos Aires en la década 90 en que yo estudié. Entonces me acerqué a eso justamente en el siglo XXI y entender el proceso que llevó a Argentina y la región hasta ese momento y cómo se conformaron las agendas y cómo se dieron los logros y cuáles fueron las dificultades que a pesar de todo permitieron ciertos avances. Todo eso nos permite entender mejor dónde estamos y qué estrategias deberíamos organizar y podemos, qué redes podemos tejer para avanzar. Y me parece que en el título sintetizamos dos cosas: la idea de feminismo, sin duda, que es la que atraviesa la vida de Aidé y la vida de los ideales políticos que queremos llevar adelante, pero también la idea de autonomía. Digamos, la idea de autonomía y autonomía de las mujeres, de autonomía de las personas en general, pero de las mujeres en particular, como una idea central para, pensar en qué condiciones. El feminismo lo que trata de buscar es mejorar las condiciones en que las mujeres puedan tomar las decisiones sobre su autonomía, las decisiones en libertad sobre qué vida quieren elegir y cómo, con un poco más de independencia respecto de los mandatos, respecto de aquello que no sé si más o menos impuesto desde la cultura, desde la mirada del otro o de la otra. Entonces, en la idea de autonomía y feminismo, atravesando la vida política, en los temas generales de la sociedad, eso es lo que nos da, a mí en particular, una mirada sobre aquello que queremos para pensar en el trabajo que resta por hacer. Y desde esa misma mirada, ¿cómo es el feminismo hoy, cómo es el feminismo en el siglo XXI en nuestro país? Es un momento muy interesante, donde vale la pena recapitular y reflexionar sobre los avances y los logros, pero con una mirada lo suficientemente crítica como para que te permita identificar el trabajo que falta por hacer. Creo que estamos en un momento en nuestro país en el que es importantísimo reconocer los avances que ha habido en el plano normativo, sobre todo en la conquista de ciertos derechos, en la consolidación de estas herramientas que te permiten avanzar hacia la participación más plena de las mujeres en la sociedad, pero al mismo tiempo necesitamos tener una mirada crítica sobre los problemas que tenemos para la implementación y para la vigencia efectiva de esos derechos y mirar la relevancia fundamental que tienen los derechos que restan por conquistar. Digamos, la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una en la que se ha avanzado en términos de reconocimiento normativo, de herramientas y dispositivos para llegar mejor a las denuncias, pero falta trabajar sobre la justicia, sobre los sistemas de apoyo y de contención y toda aquella infraestructura de alguna manera que te permite el sostén emocional, pero también material para salir de situaciones de violencia. En el plano de los derechos sexuales y reproductivos, la verdad es que a pesar de las leyes que establecen programas de derechos sexuales y reproductivos, estos no están plenamente vigentes en gran parte del territorio, y el acceso a las decisiones reproductivas acerca de cuándo, cómo y en qué condiciones ser madre, si es que se elige la maternidad, no es un derecho que esté garantizado, y ni hablar la necesidad de trabajar por el acceso al aborto legal en los casos en que ya está permitido por la ley, y trabajar por la despenalización en una reforma legislativa que aún ni siquiera ha logrado comenzar a ponerse en agenda en el Congreso Nacional, a pesar del esfuerzo de la campaña nacional, etc. En el plano del empleo, las mujeres siguen estando sobre representadas en el empleo informal, desprotegido, de tiempo parcial. La desocupación en las mujeres es más acuciante que entre los varones, y para toda la sociedad, aquellas mujeres y varones que están en el empleo formal, también en el empleo informal
o en situación de desocupación, para toda la sociedad la problemática del cuidado y la atención de las necesidades de cuidado de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y de la sociedad en general es una gran deuda pendiente en la que tenemos que trabajar con mayor firmeza para empezar a colocar este tema en la agenda pública. Como se ha colocado el tema de violencia, que es un tema que con sus más y sus menos y con sus dificultades está en la agenda de discusión de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de las instituciones públicas, el tema del cuidado todavía no está allí y nos parece que es un tema central del feminismo del siglo XXI. Hoy, puestas en diálogo y movimiento, estas contribuciones nos sorprenden por la variedad de temas que se han incorporado para la agenda del siglo XXI. Es nuestro deseo que este diálogo que nos ha inspirado a AIDE sea solo el primer paso de muchos otros que puedan dar contenido y acción en desarrollo de los postulados de autonomía que anhelamos. Y seguramente allí estará AIDE, junto con muchas de sus amigas y sus colegas, con su enorme capacidad colectiva, orientando el camino y brindando pautas de interpretación y acción. Todo esto de lo que estás hablando tiene mucho que ver con los modelos, con los roles que nos vienen desde la sociedad, con la importancia que tienen la educación, la escuela y la existencia de una o de varias leyes no realiza una modificación inmediata sobre esos comportamientos de la sociedad. Absolutamente. La ley es importante, es un paso importante, pero como decía Aide, la ley no es más que una herramienta en el contexto de una política pública. Sin la política pública, la herramienta tiene una utilidad relativa. Entonces, la sanción de una ley, que en nuestro país muchas veces se considera la conquista y el punto de llegada, en realidad debiera ser el punto de partida de otra cantidad de trabajos, porque si no pasa lo que sucede muchas veces con leyes en nuestro país, son leyes en el papel, es lo que llamamos el derecho en los libros, pero no en la realidad. Entonces tenemos el derecho en los libros, la norma sancionada, que es importante, pero es importante en tanto y en cuanto logremos su aplicación efectiva, porque si no también se da lo que Aide llamaba el fetichismo de la ley, esta idea de que colocas en el derecho, en la ley, en la norma, una idea y una esperanza y una expectativa que la ley de por sí sola no va a satisfacer. Entonces, y por otro lado está todo lo otro que vos mencionabas, que es el cambio cultural. Muchos de estos temas, paradigmáticamente el tema de la violencia, pero también otras formas de violencia, no solamente la doméstica o intrafamiliar, otras formas de violencia más institucional, más cultural, también la que lleva a que las mujeres no tengan libertad reproductiva, ¿no? Todo eso requiere de cambios culturales y de alguna manera situaciones de empoderamiento por parte de las mujeres, pero de condiciones para que eso se dé y se pueda efectivizar. Y en eso la ley puede ayudar, pero realmente no es la ley la que empuja los cambios culturales. A veces los empuja, a veces contribuye, pero en general la ley va por detrás de la sociedad y de la cultura. Entonces hay otras herramientas más vinculadas con otras formas de política pública, con campañas de sensibilización, con formas de intervención cultural que debiéramos estar trabajando con un poco más de una forma más sostenida para contribuir a esos cambios en la sociedad, que son los que van a permitir entonces sí que la ley se implemente y se haga efectiva y tenga la efectividad que necesitamos para también no perderle el respeto a las leyes, ¿no? Porque cuando tenés demasiadas leyes que no se cumplen, finalmente la ley no significa gran cosa. Claro. ¿Cuál es el rol del equipo latinoamericano de justicia y género en todo esto que estamos desplegando? Bueno, nuestra organización trata de contribuir a estos procesos. Nuestra organización es una ONG, una organización no gubernamental,
más abocada a los estudios, a la investigación y a la elaboración de diagnósticos que permitan iluminar con información y con informes técnicos, con base a datos cualitativos y cuantitativos, en base a investigaciones empíricas, tratamos de iluminar lo que concebimos como ciertos problemas, lo que identificamos como ciertos nudos críticos en esta agenda de trabajo que necesitamos avanzar para la plena igualdad, digamos, y la justicia de género. Lo que tratamos de hacer es eso, contribuir con información sólida, con estudios, investigaciones, que permitan entonces iluminar ciertas discusiones en base a información sustantiva, ¿no? y mejorar el estado de los debates. Muchas veces los debates que nos damos como sociedad adolecen de dificultades que tienen que ver con la falta de información, con la falta de reflexión, y en eso lo que tratamos de hacer es ser un puente de alguna manera entre los estudios, que hay muchos en la academia de Argentina y de la región, pero hacer un puente y traducirlos a un lenguaje más accesible y más apto, más adecuado para los decisores políticos en ámbitos del Estado nacional, provincial, municipal, de los legislativos, ejecutivos y poder judicial, pero también traducirlo como herramientas para organizaciones de base, sindicatos, movimientos de mujeres y otras organizaciones que puedan servirse de esa información para su trabajo de incidencia en las áreas en las que trabajan. Esa es nuestra aspiración, elaborar materiales que permitan contribuir a generar esos puentes, que permitan tener debates y discusiones más robustas sobre la base de información, que permita tener debates más ricos, ¿no? Y más sustantivos. Aide Virgin es el eje, digamos, de este libro del equipo latinoamericano de justicia y género. Aide ha venido muchas veces a Jujuy a trabajar con la gente de la Fundación Siglo XXI. ¿Por qué este personaje de la historia del feminismo en la Argentina? Bueno, el homenaje, como te decía al principio, como conversábamos antes, lo pensamos como para tener, lo pensamos como una manera de celebrar la vida de Aide y a través de la vida de Aide la historia de una generación que trabajó 50 años desde el activismo estudiantil en la universidad, luego el activismo político en las décadas del 60 y del 70, luego con el exilio y lo que significó el exilio para una generación diezmada en el exterior y en la Argentina, y la recuperación de la democracia y cómo se empezó a construir en democracia las bases de los debates que todavía hoy seguimos dando, pero cómo se construyó en los primeros años de la democracia la institucionalidad de género, la primera Secretaría de la Mujer en ámbito nacional, y desde ahí se dieron los primeros debates para la construcción de redes, la reforma del sistema de capacidad civil de las mujeres, la ley de divorcio vincular, las primeras leyes de violencia. Todo eso se gestó en la década del 80, se consolidó en algunos temas en la del 90 y seguimos trabajando a partir del año 2000 en este nuevo siglo en la agenda que mencionábamos. Entonces la idea fue homenajear a través de la vida de Aide, que es nuestra mentora, nuestra amiga, nuestra fundadora de la organización y la persona con la que tuvimos el privilegio de aprender y de trabajar y de enriquecernos, a través de ella una generación que nos dio mucho, que nos dejó mucho, de la que podemos aprender más de lo que pensamos. Entonces esa fue la idea y lo concebimos hace 2 o 3 años, en una idea que empezamos a gestar en secreto, sin que ella supiera, contactando redes de amistades en Argentina, en América Latina, en España, donde se habían desparramado sus contactos, que obviamente eran muchos y muchos más y más diversos que los que logramos rastrear y los que pudieron, por diversos motivos, enviarnos su contribución para ese libro. Y la verdad es que lo pensamos así, ¿no? Como un homenaje en ella a una generación y también como una herramienta de aprendizaje, primero para nosotras y después para compartir con la comunidad y con la gente que pueda estar interesada en tomar
de esas mujeres y esos hombres lo mejor que tuvieron para darnos y para compartirnos. Siempre estuvo atenta a cómo contribuir para lograr fortalecer a las mujeres y la causa de las mujeres, fuesen quienes fuesen, desde la legisladora provincial o concejala que descubría en una provincia lejana y a la que apoyaba con sugerencias, lecturas, discusiones, dándole su tiempo a la producción académica sistemática y sus contactos con cenáculos internacionales, a los que también aplicaba su demoledora crítica. Comparando un poco las distintas producciones, las distintas publicaciones que tiene el equipo latinoamericano de justicia y género con este libro en particular, bueno, uno ve grandes diferencias en este libro sobre el feminismo en este siglo. Hay mucho de afecto, mucho desde la emoción también, ¿no? Y pareciera que las otras publicaciones son más asépticas. ¿Pensás que puede ser una línea de trabajo que el equipo se determine a seguir a partir de ahora? Me encantaría, creo que sí. A ver, no tenemos otra Aide Virgin con una vida tan rica y tan diversa. Pero creo que lo lindo de lo que estás diciendo y de esta publicación es que también recupera la parte más humana de Aide, pero de todas. De ustedes también, de claro. Todas nosotras, ¿no? Y cómo en la lucha dura y en los años difíciles y en las estrategias políticas se mezclaba, se sigue mezclando el afecto, hasta la banalidad del disfrute por las cosas bellas, por las horas de amistad y de cafés compartidos. Entonces, en el libro hay anécdotas de amistades, de familiares, mezcladas con discusiones muy sesudas y muy relevantes, pero donde siempre había tiempo y lugar para la amistad, para la celebración, para el disfrute. Y la vida de Aide y de todas las personas es eso, y está bien que sea eso, y me parece que es lindo reconocerlo y recuperarlo también para ver que en todo, digamos, de esa diversidad y de esa riqueza también se construye parte de lo que somos, ¿no? ¿En qué está trabajando hoy ELA, este equipo latinoamericano de justicia y género? ¿Qué se viene? Bueno, estamos trabajando en lo que consideramos son los temas pendientes de la agenda del próximo, de estos años. Muchos de los cuales están delineados en la última parte del libro, sí, que es la agenda del siglo XXI. El tema del cuidado de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. El tema del cuidado es un tema central para pensar en la conformación de la sociedad y también para pensar finalmente en las estrategias que tienen que estar en la base de cualquier posibilidad de autonomía real de las mujeres, que son las que asumimos en mayor medida las responsabilidades de cuidado de nuestras familias, en ausencia de una política pública más ordenada, más coordinada, que contribuya a distribuir la organización social del cuidado sobre bases más justas en términos de género, pero también justas en términos de nivel socioeconómico, porque hoy en día el acceso a las posibilidades de cuidado son injustas en esos dos planos, en términos de género y en términos de nivel socioeconómico, situación socioeconómica de las familias. Entonces el tema del cuidado es un tema central y que en realidad consideramos que está en la base de los otros temas, de la violencia, o sea, para muchas mujeres salir de situaciones de violencia que se sostienen a lo largo de años es una dificultad insuperable en relación con su situación personal actual de inserción laboral, de precariedad laboral, de dependencia económica, de responsabilidad absoluta o primordial sobre los hijos y las hijas. Entonces, si vos no solucionás, entre muchas otras cosas, el tema del cuidado que permita una inserción de calidad en términos de empleo que le pueda dar independencia económica a las mujeres y eso contribuir al desarrollo y sostén de su autonomía, si no logramos eso, va a ser difícil superar realmente el tema de violencia contra las mujeres, a pesar de que es un tema en el que ha habido avances y que del que por lo menos se habla y se está trabajando con sus más y sus menos en diferentes ámbitos del país. Después el tema de los derechos sexuales y reproductivos y la
libertad de decidir finalmente cuándo, cómo, dónde, con quién tener hijos y no perder la vida en eso. Ese es un tema realmente sumamente importante, donde se juega la libertad personal casi como en ningún otro, y además se juega la vida. Pero tal vez, aunque no pierdas la vida en el intento de regular la maternidad o de tener los hijos que desees o de interrumpir un embarazo porque ha sido causa de una violación o porque pone en peligro tu vida y vos podés elegir no poner en peligro tu vida o tu salud, y la ley te da derecho a eso, pero finalmente ese derecho es sumamente inaccesible en la Argentina, con efectos devastadores para la vida y la salud de las mujeres. Ese es un tema central también en el que estamos trabajando con muchos recursos dedicados a eso, y donde va a haber varias producciones en lo que sigue de este año y el próximo. Y después el tema de participación social y política también siempre es un tema de suma relevancia, porque de alguna manera es el indicador de cómo funciona lo demás, ¿no es cierto? En la medida en que no tengamos acceso a las libertades y al ejercicio de la autonomía, no se va a ver reflejado plenamente en la participación sustantiva y sostenida, digamos, de mujeres en espacios de decisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Para Leerte Mejor. Un gusto enorme. Muchas gracias a vos.